Hoy en WAP te informa desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. México, un país que se ha transformado a través del tiempo, desde la conquista a la transición del Estado-Nación mexicano. Haremos un recuento de un país lleno de flora y fauna única en el mundo, lleno de cultura y tradición, pero sobre todo, lleno de historia. Después de la muerte de Morelos, el acoso de las tropas realistas y el indulto ofrecido por el virrey de Apodaca lograron que algunos de los jefes insurgentes declararan la lucha. Ignacio Rayón, Nicolás Bravo y Manuel Mier y Terán fueron capturados, mientras que Guadalupe Victoria desapareció en la selva veracruzana. Solamente en el sur del país, la lucha se sostuvo por voluntad de Vicente Guerrero. En 1820, el rey de España, Fernando VII, aceptó la Constitución de Cádiz, la cual limitaba su poder, consagraba la libertad de imprenta y los derechos del individuo. Mientras tanto, los peninsulares que habían combatido a los insurgentes se reunieron en la iglesia de la Profesa para lograr la independencia de México y así evitar que la nueva Constitución se implementara en la Nueva España. Agustín de Iturbide fue un militar realista y emperador de México. Al iniciarse la guerra de la independencia, combatió a los insurgentes en la batalla del Monte de las Cruces. En 1813 derrota a Morelos en Valladolid, lo que le dio grande fama. Formó parte de la Conjura de la Profesa, la cual trataba de impedir la aplicación de la nueva Constitución Liberal de Cádiz en la Nueva España. El virrey de Apodaca le encomendó a Iturbide combatir a Guerrero, pero este se alió a su antiguo rival y proclamaron las tres garantías: independencia, religión y unión en el Plan de Iguala. De la unión de las fuerzas de Guerrero e Iturbide surgió el ejército trigarante, que rápidamente se apoderó de la Nueva España. El nuevo virrey, don Juan O'Donojú, llegó a la Nueva España solamente para firmar los tratados de Córdoba por los cuales España reconoció la independencia. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide entró a la Ciudad de México y así consumó la independencia del país. Al año siguiente se proclamó emperador con el nombre de Agustín I. Se enemistó con el Congreso y las logias masónicas. Finalmente, Santa Anna encabezó una rebelión en su contra. Iturbide fue obligado a renunciar y se exilió en Italia. A su regreso, fue fusilado en Padilla, Tamaulipas, y es así como terminó el primer imperio mexicano. Tras el derrocamiento de Iturbide y la redacción de una constitución en 1824, México entró en una etapa de crisis que ningún gobernante ni grupo pudo resolver. Hasta 1854, dos bandos lucharon por el poder usando distintos nombres: yorquinos y escoceses, federalistas y centralistas, o liberales y conservadores. Las luchas entre ellos provocaron un caos político permanente en el país. Las elecciones no se respetaban y las rebeliones eran una forma más de acceder al poder. En sus 3 primeras décadas de vida independiente, México tuvo más de 30 cambios de presidente y 3 constituciones: la de 1824, la de 1836 y la de 1843. Los gobiernos gastaban casi todo su dinero en mantener al ejército y sus energías en defenderse de sus enemigos. Con las continuas guerras, muchas minas cerraron, la agricultura y el comercio se deterioraron y la industria no pudo crecer. La figura del general Antonio López de Santa Anna representa muy bien esta época. Debido a la falta de otro tipo de organizaciones, entre 1824 y 1829, las logias masónicas tomaron el papel de los partidos políticos. Los yorquinos adoptaron las ideas liberales introducidas por el embajador de Estados Unidos, Joel Poinsett,
mientras que los escoceses se inclinaban por mantener el orden heredado de la colonia española. En 1833, Valentín Gómez Farías intentó poner en marcha reformas liberales. Entre 1835 y 1844, Santa Anna y Anastasio Bustamante ocuparon la presidencia de México en forma intermitente, sin abandonar su política centralista y conservadora. En 1844, un golpe militar de los liberales no pudo consolidarse ante una amenaza mayor para la nación mexicana: la invasión norteamericana de 1846 a 1848. Tras el pretexto de la presunta responsabilidad de Anastasio Bustamante como autor intelectual del asesinato de Guerrero, Santa Anna lleva a cabo la insurrección. Entre las principales causas del levantamiento se encuentran libertad de política y de expresión, así como las leyes represivas y la restauración del periodo que no gobernó Manuel Gómez Pedraza. La llegada de Santa Anna a la escena política de México iniciaría una etapa altamente problemática de nuestra historia. Melchor Múzquiz tomó solemnemente posesión del cargo. Cuando llegó el final de este breve periodo, Múzquiz entregó el periodo al general Manuel Gómez Pedraza. Se convocó elecciones y los resultados favorecieron a Santa Anna, que dejó el poder a manos del doctor Valentín Gómez Farías, al no presentarse la toma de posesión, aparentando que su objetivo no era obtener la presidencia. Gómez Farías, presidente interino de 1 de abril al 18 de junio de 1833, promulgó las conocidas Leyes Liberales de 1833. A partir del 18 de junio de 1833, Antonio López de Santa Anna se colocaría en la presidencia en 11 ocasiones. Los absurdos cargos fiscales de Santa Anna, por concepto de puertas, ventanas y animales domésticos, provocaron el descontento que dio fin a su administración tras la Revolución de Ayutla. Desde que México logró su independencia, Estados Unidos intentó comprarle la provincia de Texas. El gobierno mexicano se negó siempre a vender parte de su territorio. Los tejanos, encabezados por Stephen Austin, bajo el pretexto de ser federalistas, se rebelaron y declararon su independencia en 1836. Debido a errores de estrategia cometidos por Santa Anna, no pudieron ser sometidos, pero México nunca reconoció a Texas como un país independiente. En 1845, Texas se unió a Estados Unidos. Las diferencias con México en torno a los nuevos límites fronterizos dieron al gobierno estadounidense la oportunidad de provocar una guerra para conseguir, por medio de las armas, los territorios que no habían podido comprar. En 1846, los norteamericanos entraron en territorio mexicano por medio de Matamoros y Monterrey. Las tropas de Santa Anna les hicieron frente en la batalla de Angostura. Otras fuerzas de Estados Unidos tomaron Nuevo México, Chihuahua, California y parte de Coahuila, y situaron los puertos más importantes del país, pese a la oposición mexicana. Para lograr la rendición de México, tomaron Veracruz, y tras vencer a Santa Anna en Cerro Gordo, llegaron a las afueras de la capital en agosto de 1847. Los mexicanos ofrecieron resistencia en las batallas de Churubusco, Padierna, Molino del Rey y Chapultepec, pero su falta de organización le abrió las puertas a los invasores. Con casi 3/4 partes del territorio tomadas por Estados Unidos, el gobierno de México aceptó firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848, por el cual perdió la mitad del norte de su territorio. La Revolución de Ayutla fue un movimiento insurgente organizado en el departamento de Guerrero en 1854. Los surianos estaban inconformes con la dictadura de Antonio López de Santa Anna, quien aprovechó la abolición de la Constitución Federal de 1824 y gobernó dictatorialmente con el título de Su Alteza Serenísima. La inconformidad creció en contra de Santa Anna por la venta de la mesilla,
Los liberales, encabezados por Juan Álvarez y Florencio Villarreal, dieron a conocer el Plan de Ayutla, en el que se desconocía a Santana como presidente. Se exigía que se revisaran sus acciones, que se eligiera un presidente provisional y que se creara el Congreso Constituyente en 1857, que fue en el que aprobó la Constitución de 1857. Esto provocó conflictos armados en las presidencias de Juan Álvarez Benítez e Ignacio Comonfort. Todo concluye con la renuncia de Comonfort a la presidencia y el inicio de la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, o de 3 años, comprende de 1857 a 1860, donde se inició un enfrentamiento de dos fuerzas políticas, la de Benito Juárez, que defendía la Constitución de 1857, y por otra parte la postura de Félix Zuluaga, que pretendía anular dicha Constitución. Esto provocó una inestabilidad económica, misma que propició otra intervención extranjera. Fue así como el 17 de junio de 1861 el Congreso declaró la suspensión de pagos de deudas externas. Esta decisión despertó el descontento de países como Inglaterra, España y Francia, quienes cancelaron toda la relación diplomática amenazando con invadir el territorio. España e Inglaterra lograron pactar con el presidente Juárez con el Tratado de la Soledad, a fin de evitar enfrentamientos, haciendo uso de la diplomacia como la vía para establecer los acuerdos. Sin embargo, un año después, Francia, a las órdenes de Napoleón III, mandó a su poderoso ejército al mando del general Lorenz, quien tenía como tarea reconquistar el pueblo mexicano y restaurar la monarquía. Así comenzaron una serie de enfrentamientos hasta su desenlace, el 5 de mayo de 1862, saliendo como victoriosa la nación mexicana a pesar de su reducido ejército comandado por el general Ignacio Zaragoza. El triunfo de la batalla duró poco, pues en 1863 Napoleón III, a pesar de la derrota, mandó nuevamente a su ejército, logrando esta vez que Benito Juárez desplazara su gobierno hacia el norte de México. Y en mayo de 1864 Napoleón impuso su imperio a cargo del archiduque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo y a su esposa la emperatriz Carlota de Bélgica. Juárez abrazó completamente su reinado y comenzó una guerra de guerrillas entre los republicanos y el ejército imperial. Esto para Maximiliano y su esposa fue inesperado, pues llegaron con la falsa idea de que el pueblo mexicano anhelaba su instauración. Al llegar, la realidad fue que México era un país claramente dividido, en ruinas, sin acceso, donde solo contaban con el apoyo de los estados de Veracruz, México, Puebla y Querétaro. El imperio de Maximiliano se caracterizó por apoyar en primera instancia a los indígenas, que incluso llegó a escribir postulados en náhuatl para que estuvieran al alcance de todos. Por su lado, Carlota se preocupó de la construcción de hospitales y escuelas. Se dice que ambos consideraran a México como su patria. Tiempo después, en 1865, Napoleón III se ve presionado por Estados Unidos para retirarse de México, además de que el ejército republicano avanzaba al centro del país. Por tanto, decidió rendirse y retirar sus tropas dándole la espalda a Maximiliano, pidiéndole su abdicación. Maximiliano, a petición de su madre Sofía de Baviera y de su esposa Carlota, rechazó por completo la idea de regresar a Austria. Carlota, por su parte, arribó a Francia con el objetivo de implorar ayuda al Papa Pío y al mismo Napoleón, pero los intentos fueron inútiles. Carlota, en su desesperación, cayó enferma, lo que impidió su regreso a México, dejando a Maximiliano completamente solo. Maximiliano, acorralado por Benito Juárez, se ve obligado a tomar la decisión de esconderse en la ciudad de Querétaro, donde finalmente el 15 de mayo de 1867 decide rendirse y mandar su espada al general republicano Mariano Escobedo. Fue arraigado en el convento de las Capuchinas, donde comenzó un juicio con Tomás Mejía y Miguel Miramón, que concluyó en el dictamen de Juárez, quien les otorgó la sentencia a muerte por los delitos contra la soberanía nacional. Maximiliano,
Mejía y Miramón fueron fusilados el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, en la ciudad de Querétaro. ¡Atención, pelotón! Voy a morir por una causa justa. ¡Prepare! Por la independencia y libertad de México. ¡Apunten! Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Después de la derrota del Segundo Imperio, la República se volvió a consolidar. La victoria originó un espíritu de lucha y fervor patrio en los mexicanos. Parecía que México estaba encaminado a la paz y al progreso. En la República restaurada se abrieron escuelas y se crearon nuevas leyes. Además, fue época de renacimiento cultural por la creación de novelas, institutos de ciencia y periódicos que revelaban los problemas nacionales. Por otro lado, Benito Juárez, en su cuarta reelección, se ganó muchos inconformes que organizaron revueltas que el gobierno sofocó. Porfirio Díaz representó ser uno de los máximos inconformes y se levantó en contra al grito de no reelección en el Plan de la Noria. Sin embargo, el hecho es que la salud de Juárez se deterioró y falleció el 18 de julio de 1872 de una enfermedad conocida como infarto miocardio. Juárez ocupó la presidencia 14 años, incluso más tiempo que Santana. Tiempo después, Díaz llega a ocupar la silla presidencial en el año de 1876, como presidente provisional. Después de haberlo intentado en varias ocasiones, él consigue su objetivo cuando el presidente Lerdo de Tejada intenta reelegirse y Porfirio Díaz proclama el Plan de Tuxtepec. Dicha declaración buscaba derrocar al gobierno del presidente desprestigiándolo y a su vez exigiendo su no reelección. Oficialmente en 1877 fue electo como presidente constitucional, implantando un gobierno centralista. Porfirio Díaz emprendería el gran proceso de modernización que lograría a cualquier costo. El primer objetivo de su gobierno fue pacificar al país y eliminar a los rivales políticos más poderosos. No dudó en ejecutar a los levantados en su contra y evitar a los enemigos más molestos. Años de relativa paz permitieron el crecimiento de la industria, la minería y los ferrocarriles. En 1880, Díaz, fiel a un lema de la no reelección, apoyó a Manuel González como candidato a la presidencia. González, durante su gobierno, derrochó mucho dinero, creó el Banco Nacional de México y aumentó la red ferroviaria. Después de este régimen, el único personaje vial para la silla presidencial era de nuevo Porfirio Díaz, quien se reeligió en una victoria casi unánime. Una vez consolidado en el poder, Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. Con la paz, la economía se recuperó, la minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron rápidamente. Por primera vez en su historia, México se convirtió en un país exportador de productos agrícolas y ganaderos, y se logró resolver el problema de la deuda externa. El régimen porfirista fomentó el desarrollo artístico y científico de México. Se fundaron nuevas escuelas, teatros, museos y academias. Los inversionistas procedentes de Estados Unidos, Francia e Inglaterra crearon poderosas empresas en el campo de la minería, la agricultura, la electricidad, el comercio y los ferrocarriles. El progreso mexicano no fue del todo a sus inversionistas, sino a los campesinos que eran despojados de sus tierras por las campañas deslindadoras. A pesar de la paz y progreso que se dio en el porfiriato, gran parte de los mexicanos se vieron perjudicados, ya que la riqueza no estaba bien distribuida y se vivían injusticias por parte del poder. El poder y la riqueza no estaban administrados como se debía, ya que pocos eran los que tenían una vida digna, otros ni siquiera una casa o qué darles de comer a sus familias. Y los más afortunados o con grandes relaciones políticas eran dueñas de las tierras de cultivo y abusaban de su poder como autoridad. Manifestaciones por inconformidad empezaron a surgir en regiones como Cananea y Río Blanco. Esto ocasionó que se crearan partidos políticos. Al parecer, la paz y el progreso del que tanto presumía Díaz llegaría a su fin.